Buenas noches con todos. Hoy nos acompaña Willy Rojas, músico y poeta con una amplia trayectoria, autor de bellas canciones, entre las que destacan Niña Poema, Alondra y La Historia Sin Fin. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿cómo se dio ese descubrimiento de tu vocación artística? ¿Cómo nació ese amor que tienes por la música? Bueno, antes que nada, un saludo muy cordial a toda la gente de San Marcos, Cristian, Guapaya. Y bueno, respecto a la vocación musical, bueno, vino bastante tarde, diré, ¿no? Puesto que comencé con la música a los 20 años, ¿no? Pero antes de eso, de mucho antes de eso, siempre había una inclinación, ¿no? Por la poesía y por la música, ¿no? En la poesía, sí te puedo decir que comencé bastante niño, a los 12 años, a escribir, ¿no? Los primeros acrósticos, generalmente eran pues cuestiones de adolescentes, ¿no? Lo normal, ¿no? Y después cuestiones existenciales, ¿no? Muy individualistas al comienzo, pero ya poco a poco como que la temática fue cambiando, fue haciéndose más social, eso por el lado poético, ¿no? Por el lado lírico, en todo caso, ¿no? Por el lado musical, sí, bueno, siempre hubo una influencia bien marcada de la música yacuchana, principalmente, ¿no? Desde niño. En casa teníamos varios discos del trío Ayacucho, Edwin Montoya, ¿no? El Picaflor de los Andes, por el lado de la música del centro, ¿no? Y todo eso, y bueno, el mismo ambiente, ¿no? Que vivíamos en la sierra, ¿no? El mismo ambiente musical era determinante a la hora de la hora, ¿no? Siempre hubo una cuestión, algo como una frustración, ¿no? Por no poder hacer, por algo, ¿no? Que en ese momento no podía explicar, ¿no? Por no poder hacer música, de hecho, ¿no? Ya a los 20 años agarro por primera vez la guitarra, ¿no? Como una necesidad prácticamente. Ya también había en ese tiempo cierta visión de la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, no la misma que tengo ahora, pero ya existía algo de apego a lo social, ¿no? A lo que sucedía en el país en los años, te hablo de los años 90, ¿no? Más o menos, y bueno, después ya escuchando primero comencé tocando rock, primero comencé haciendo los primeros grupos de rock y cantando en inglés todavía, ¿no? Y qué te digo, The Cure, ¿no? New Order, Smiths, Siouxsie and the Banshees, ¿no? Grupos dentro de la onda New Wave, ¿no? Que cuando llegamos a Lima caló bastante, ¿no? En nosotros. Y esos fueron los primeros tributos que hacíamos con una banda que tenía en el barrio, ¿no? Y después ya escuchando a los trovadores, tanto de Sudamérica como de acá de Perú, ¿no? Escuchando a Walter Humala principalmente, fue que decidí entrar a la cuestión de la canción de autor, ¿no? Y bueno, me impactó tanto que dije, bueno, yo también quisiera hacer algo como lo que hace él, ¿no? Y ahí comenzamos, ¿no? Comenzamos ya con la cuestión ya más ligada a la canción de autor también. Ujú. Y precisamente en esas composiciones, las cuales destacan tu trayectoria, ¿cuáles suelen ser tus fuentes de inspiración? En base a qué sueles componer? Bueno, actualmente y ya desde hace ya más de 20 años, ¿no? Que llevamos en este camino de la trova. Yo diría, siempre digo, ¿no? A todo el mundo que la mayor musa es el pueblo, ¿no? Es el movimiento popular en sí, ¿no? ¿No? Ellos son, siempre digo que son ellos quienes escriben las historias, ellos escriben los hechos, ¿no? Son los que hacen la historia a la hora de la hora, el pueblo organizado o no tan organizado a veces, también de forma espontánea, ¿no? Y nosotros le ponemos melodía y verso, nada más, ¿no? Ellos son los autores para mí, ¿no? Ellos son la mayor fuente de inspiración.
¿no? Claro que a veces hay personajes, ¿no? De la vida que le toca a uno, que también están dentro de las canciones, ¿no? Pero siempre, a la hora de la hora, la mayor musa sigue siendo el pueblo, ¿no? Así como hablamos de los últimos años, no podemos evitar mencionar el confinamiento, el cual ha afectado a todos los artistas en cualquier ámbito en todo el mundo. ¿De qué forma ha afectado a los músicos como tú? En mi caso particular, no vivo de la música, ¿no? Eh, Siempre es algo a lo cual nos escapamos después de las labores de subsistencia que tenemos, ¿no? En mi caso soy ingeniero industrial de profesión, me dedicaba a la producción pecuaria. Más bien la pandemia nos ha afectado sí como productores y nos ha afectado más por el lado laboral que por el lado musical, netamente, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Pero sí, obviamente, ha habido cancelaciones de contratos, de presentaciones que ya estaban, ¿no? A punto, ¿no? Incluso un nuevo viaje a Europa que ya estábamos en conversaciones, ¿no? En ese sentido, sí, fue un retraso tremendo, ¿no? ¿No? Yo sé que para otros artistas que se dedican a la música fue más difícil, ¿no? De hecho, ¿no? Pero para nosotros fue difícil por el lado de la subsistencia en general, ¿no? Para mí en todo caso, ¿no? Fue difícil por ese lado, mucho más que por el lado musical, ¿no? Ujú. Y ya que mencionas ese viaje a Europa, me hace recordar a tu viaje a la Universidad de Frankfurt, en Alemania, donde te presentaste hace un par de años. ¿Qué tal fue esa experiencia? Sí, fue una gran experiencia en ese sentido. Eh, Nos invitaron, ¿no? A presentar nuestra obra, primero por vía de algunos amigos, de algunos conocidos y familiares que tenemos también en Alemania, ¿no? Ya habían escuchado el primer disco Alondra hace algunos tiempos, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Ya más o menos había un público por ahí, ¿no? Y bueno, la Universidad de Frankfurt nos invitó, ¿no? A cantar, a presentar la obra, ¿no? Y de paso también contacté con algunos amigos de Italia y nos fuimos para Italia también, ¿no? Estuvimos por Pisa, primero tocamos en Pisa y después en Frankfurt, ¿no? Bueno, eh, la calidez del público, tanto del público latino como del público europeo también, ¿no? Fue muy, muy grande. En el caso de Italia, por ejemplo, eran todos italianos, no habían casi nada de latinos, ¿no? En el caso de Alemania, en el caso de la Universidad de Frankfurt, sí, había un público latino que ya nos conocía, ¿no? Y que, bueno, más que nada por el idioma y toda esa cuestión, hubo bastante acercamiento, ¿no? Les gustó un montón mi obra, y bueno, prometieron que iban a hacer lo posible para llevarme de nuevo, ¿no? Pero bueno, todo se frustró con la pandemia, eso sí. En cuanto a la trova, como género musical, o como tú lo mencionaste, género lírico, Ujú. es caracterizado por un trasfondo social, político, que suele ser empaquetado en una lírica preciosa. Frente a las problemáticas sociales, políticas que están sucediendo en diversas partes del mundo, siendo nuestro país, no siendo la excepción, ¿cuál podría ser el rol del artista, del músico, frente a las problemáticas sociales? ¿Cuál consideras tú? Comenzando porque primero la trova, yo no lo veo como un género musical, ¿no? Sino como un género literario, ¿no? De corte lírico, ¿no? Y utiliza la música, sí, ¿no? Para expresarse. Se utiliza el género que tienes a la mano, ¿no? En mi caso utilizo bastante la música yacuchana, obviamente, y también el rock bastante, ¿no? Puesto que son las dos vertientes de las que uno se ha nutrido de alguna manera, ¿no? Pero también utilizo bastante el jazz, el blues, ¿no? Trato de hacer una que otra fusión por ahí, ¿no? Bueno, respecto al rol del artista, ¿no? En torno al movimiento social.
bueno, yo siempre he pensado de que el artista popular, sobre todo el artista popular, ¿no? O en todo caso el cantor popular, ¿no? Ya que hablamos específicamente de la trova, de acuerdo a la concepción que tenga, ¿no? En el caso mío, bueno, hablamos de una concepción materialista histórica, ¿no? Eh, Tengo la plena convicción de que es el artista, quizás no sea la vanguardia, pero sí es producto del movimiento, ¿no? Si bien es cierto, la canción de autor o el canto popular eh, acompaña al movimiento, ¿no? Coadyuva de alguna manera a que se cumplan los objetivos del movimiento, ¿no? Del movimiento social, del movimiento popular en sí, ¿no? Eh, pero no es que los artistas vamos a cambiar el mundo, obviamente, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? No es que los artistas somos la vanguardia para nada, ¿no? ¿No? Es más, dependemos del movimiento social, ¿no? Dependemos del desarrollo del movimiento popular en todo ámbito, ¿no? Para que surja el mismo canto popular, el mismo artista popular, ¿no? A la hora de la hora nos debemos al pueblo y en mi caso trato de devolver lo que el pueblo ha forjado, ¿no? Porque pues a la hora de la hora es el artista, es el pueblo el que nos enseña a cantar, a versar, ¿no? Y en ese sentido nosotros devolvemos, ¿no? Claro, y concuerdo contigo en ese argumento de que los artistas, si bien muchas personas tienen esa idea, esa concepción de que gracias a ellos se puede cambiar el mundo, de que el arte puede cambiar, más bien ellos inspiran a otras personas a cambiarlo. Y precisamente fue lo que yo sentí cuando pude conocer tu tema, La historia sin fin. ¿Podrías contarnos un poco de esa canción, su inspiración, todo en torno a ese tema? Bueno, esa canción es relativamente nueva, la hice en diciembre del año pasado, más o menos, cuando ya habíamos pasado todo el año 2020 con el problema de la pandemia, ¿no? Que no solamente fue un problema sanitario, sino que fue un problema económico principalmente y social, ¿no? Que golpeó, si bien es cierto, nos golpeó en cuestión en cuestión sanitaria nos golpeó terriblemente, más lo hizo económicamente, ¿no? Mucha gente se vio impedida de trabajar, ¿no? Sobre todo la gente que sale a trabajar al diario, ¿no? Que se gana el pan al diario, ¿no? Ellos fueron los más afectados, ¿no? Y después, bueno, bajo la peor gestión de la pandemia en Sudamérica, estoy convencido de eso, ¿no? Que hicieron negocio con la enfermedad, no solamente el gobierno, sino la CONFIEP misma, ¿no? Los mismos grupos económicos, comenzando por Rodríguez Pastor, por Romero, que hicieron su agosto con las medicinas, con las clínicas, ¿no? Y que se aprovecharon del dolor del pueblo, ¿no? Hicieron negocio con el dolor del pueblo, ¿no? Sumado a toda la desgracia, ¿no? De ser el país con más muertos por habitantes del mundo, ¿no? A pesar de que se aplicó la pandemia más draconiana del mundo también, ¿no? Irónicamente, y lo que en un momento desconcertaba era que la gente apoyaba, ¿no? Al gobierno de aquel tiempo, ¿no? Cuando el gobierno era cómplice de toda esta desgracia, ¿no? A raíz de eso surgió esa canción, ¿no? Surgió tratando de relatar, ¿no? Todo lo que el pueblo peruano vivió de ello y sumado con las luchas que se vieron en noviembre, ¿no? Y que después continuó con la lucha de los trabajadores agroindustriales, ¿no? En las cuales hubieron muertos y bueno, un poco dedicado a ellos también, ¿no? A aquellos jóvenes que dieron su vida, ¿no? Por toda la efervescencia que se vivía en ese momento. Yo no soy de la idea de que se luchaba por la democracia, porque para mí la democracia no existe en este país, ¿no? No existe en Sudamérica, que yo la considero, tomando a María Tei, que somos una sociedad semifeudal y semicolonial, por lo tanto es imposible que exista democracia siquiera de tipo burguesa, ¿no? Pero si bien es cierto, muchos chicos salieron
pensando, ¿no? De distinta manera que uno, no desmerezco la lucha de ellos, ¿no? Y tarde o temprano el pueblo nos enseña, o en todo caso, el pueblo espontáneamente, ¿no? Demuestra que está hecho para afrontar cosas difíciles, ¿no? Y a los cantores populares en este sentido nos toca acompañar también, ¿no? Aunque no estemos muy de acuerdo con lo que plantea, aunque pensemos de que quizás no sea el camino correcto, ¿no? Porque el camino es diferente en ese sentido, ¿no? Pero también confiamos de que el pueblo pueda avanzar en ese sentido ideológico, ¿no? Y centrándonos en esas composiciones que aparecieron producto de las movilizaciones sociales de los últimos años, tanto como la tuya como la de otros autores, ha surgido ese arte contestatario en diversos géneros. Mejor dicho, esa lírica contestataria hacia los diferentes sistemas. ¿Consideras que esto puede trascender a la pandemia cuando el confinamiento haya pasado? Bueno, eso va a estar en función a cómo se vaya desarrollando el movimiento, ¿no? Social, después de esta situación, ¿no? Que dicho sea de paso, con esta nueva coyuntura de las elecciones y todo el fraude que se estuvo cocinando a favor de Fujimori, con la ultraderecha apoyando, ¿no? A toda esta cuestión, ¿no? Eh, yo pienso que va a depender de cómo sucedan las cosas en adelante, ¿no? Si bien es cierto, particularmente, ¿no? No creo en elecciones, es más, yo siempre voto nulo en ese sentido. Eh, Cuando tocó defender, o en todo caso, cuando tocó evitar que el fascismo, que el fujimorismo vuelva al gobierno, se instaure una dictadura fujimorista, una nueva versión de la dictadura fujimorista, tuvimos que salir a las calles, ¿no? Tuvimos que salir a apoyar, a hacer frente con quienes no estábamos ideológicamente ni cerca, ¿no? Siquiera, ¿no? Con Perú Libre y con antiguos amigos también, ¿no? Que habíamos hecho a lo largo de toda esta carrera y que también alguna vez yo he sido parte también de alguno de afín a esos movimientos que hoy día de repente no comparto mucho, ¿no? Puesto que eh, las diferencias ideológicas son las que pesan a veces, ¿no? Y pensamos que no, yo pienso particularmente que no es el camino, que no se llega a la transformación mediante un gobierno dentro de este mismo Estado, dentro de la misma sociedad, ¿no? Que se necesita remecer las bases de la sociedad para construir una nueva, ¿no? Una nueva economía, y una nueva sociedad por ende, ¿no? Pero hemos salido a apoyar igual, ¿no? Hemos salido a apoyar al pueblo, como te digo, en su avance, ¿no? Y confiamos en que haciendo frente contra la ultraderecha también podamos lograr algunas reformas de las que incluso el mismo Castillo ha prometido, ¿no? Como la nueva constitución, por ejemplo, ¿no? Que no va a ser tarea fácil, dicho sea de paso, ¿no? Y que tampoco es la panacea, ¿no? Que tampoco para nada es la solución, ¿no? Que sobre esa constitución también las clases dominantes van a ejercer dominación y las cosas no van a cambiar mucho, ¿no? Pero el pueblo se va a dar cuenta de ello también, pienso, ¿no? Se va a dar cuenta de que por ahí reformando el Estado no es el camino, pero es cuestión de acompañar al pueblo en ese avance también, ¿no? Ujú. Yo pienso que, siendo optimista, pienso que el pueblo sí, el movimiento popular va a tener algún efecto positivo, ¿no? Van a lograrse algunas cosas, se van a lograr algunas reformas, ¿no? Eh, y que, y que en base a ese avance del movimiento social, pienso que los cantores populares, los artistas populares vamos a tener algún desarrollo también. Y en cuanto al ámbito musical, ¿qué consideras que hace falta para que los artistas, los músicos como tú, tengan mayor reconocimiento, tanto por parte del Estado como entre los músicos mismos? Bueno, de parte del Estado no se espera nada, ¿no? De parte del Estado hay una censura
así, ¿no? Hay leyes que permiten incluso, que no permiten incluso expresarte, ¿no? O sea, tú no puedes decir las cosas como piensas si es que no piensas como, acorde con lo oficial del pensamiento social y del pensamiento, oficial en todo caso, ¿no? Eh, en ese sentido, hay una censura bien grande para los artistas populares, ¿no? En todos los campos, ¿no? Eh, Pienso que para que los artistas del pueblo tengamos cabida, el movimiento tiene que avanzar, como te digo, ¿no? El movimiento tiene que avanzar, las mismas condiciones subjetivas tienen que cambiar un poco, ¿no? Por lo menos como era en los años 80, ¿no? Donde siquiera había un público que consumía el arte popular, ¿no? Que si bien es cierto, no llegó a ser comercial ni aceptado nunca ¿no? por los medios oficiales, por lo menos había un pueblo que estaba más concientizado, ¿no? Y que consumía el arte popular, ¿no? Que de alguna manera se podía vivir en ese tiempo del arte popular, ¿no? Eran tiempos en que yo todavía ni me iniciaba, pero conozco cómo fue la situación, ¿no? Ahora la situación es distinta totalmente, es decir, aparte de la censura, ¿no? Hay un desconocimiento también de parte del pueblo, ¿no? De sus propios artistas, ¿no? Eh, y que ello es un gran obstáculo, ¿no? Pero, como te digo, si el movimiento social avanza, el artista también va a tener más cabida, ¿no? Es la única forma, ¿no? Para concluir, esta sería la última pregunta. ¿Qué consejo te gustaría brindarle a aquellos jóvenes quienes están buscando quizá una salida en el arte, identificarse con la música y hacer su propia música, o quizá desde otras formas de arte como pintura, escultura o cine, pero viven cohibidos quizá por sus padres o por el gobierno o las amistades y creen de que ese tipo de arte que involucra lo social y busca inspirar a otras personas no va a llegar a mucha gente? Mi consejo iría simplemente para el artista que quiere servir al pueblo, ¿no? Porque no, en vano sería hablar de los artistas que no lo desean hacer, ¿no? Que tienen otras opciones y que piensan en lo comercial y ese es su norte, ¿no? Para ellos yo no podría hablar, ¿no? No sabría ni qué decirles, ¿no? Respecto a los artistas del pueblo, bueno, es un camino muy duro, ¿no? Es un camino, yo pienso que el artista del pueblo no puede vivir de su arte actualmente, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Puesto que las condiciones son adversas en todo sentido, es decir, no existe, aparte de la censura, como te digo, tampoco existe un público que apoye mucho al arte popular todavía, ¿no? Aún así, yo pienso que si el afán del artista es servir al pueblo, tiene que comerse toda esa cuestión, ¿no? Y la convicción es lo único que nos mantiene vivos, como se dice, ¿no? Eh, no es fácil para nada, ¿no? En todo caso, lo que yo podría, ¿no? aconsejar, lo que yo podría decirles para darles aliento, es que sigamos en esta lucha, ¿no? Que tarde o temprano el pueblo nos va a reconocer si realmente queremos servirle, ¿no? No se trata de pasar a la historia tampoco, ¿no? Sino se trata de que si realmente quieres servir al pueblo, no importa si es que hoy te reconocen, ¿no? No importa si es que hoy día tienes que pasar las de Caín, como se dice, ¿no? A la hora de la hora, todo artista del pueblo y todo aquel que quiere cambiar las cosas, que quiere transformar la sociedad, va a tener que dar su cuota de sí mismo, ¿no? Va a tener que renunciar a su propio individuo a veces para hacerlo, ¿no? Y eso no escapa a los artistas del pueblo tampoco. Con esto ya estaríamos finalizando la entrevista, al menos por esta parte, y más bien agradecerte de parte de todos mis compañeros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esta reunión que nos has ofrecido, Willy. Muchas gracias. No, el agradecimiento de mi parte, estamos para ello, para dar a conocer el arte popular, ¿no?
y bueno, ¿qué más? Qué mejor que con ustedes, ¿no? Que sabemos con quienes nosotros nos entrevistamos, con quienes nos difundimos también, ¿no? Y bueno, siempre va a ser un placer estar, conversar con ustedes y bueno, mostrar un poco de nuestro trabajo artístico también, ¿no? Que es para ustedes, público universitario también, obviamente.